¿Qué hubo, cabros? Bienvenidos al 12º vlog del año. 12 años ya haciendo videos de recuerdos. Hacer videos de este tipo se ha vuelto una tradición más que un pasatiempo, ya que los hago porque tengo que hacerlo. Aunque bueno, este video va a ser el más especial entre los 12. En mi vida he tenido 4 mascotas. Uno de mi infancia con el cual conviví durante un año antes de mudarme, una perrita por la cual soñé durante una década, una perrita que llegó en pandemia, y la última que es casi un clon de la segunda, aunque yo considero que es la primera, de Tíbet. El primero, no puedo decir mucho, solo que cuando yo me fui era más o menos pequeño. Al volver ya era grande, y me reconocía las primeras veces. No lo dejaban entrar en la casa, solamente vivía en el patio, aunque igual el patio era más grande que la casa. Mayita, la segunda que tuvimos y aparecía en algunos videos. La tuvimos durante casi toda su vida, a excepción de algunos meses que estuvo abandonada en la playa. Aparentemente fue maltratada porque le tenía miedo a la escoba, a los niños y a subirse a coches. ¿Qué? ¿Coches? Perdón, quise decir autos. Nunca tuvimos un gran patio, pero al menos dormía en nuestras camas. Mika, la tercera, fue la que más sufrió. 3 años en cautiverio por el placer de sus esclavistas. No llamaré criadores a esas ratas. Nosotros creemos que la perrita fue encerrada en una jaula, ya que no se movía, no ladraba, temía saltar de lugares medianamente altos y no le gustaba ser tomada. Era como una estatua. Luna, la última Kiltra, se parece mucho a Mayita, por dentro o por fuera, con algunas diferencias claramente, pero hermosas por igual. A esta la criamos desde cachorrita, y ahí entendimos lo que es criar desde cero. A esta la encontraron en una publicación de Facebook, y quien publicaba estaba algo urgida por encontrarle un hogar. Hicieron llegarle la info a mi familia, y todos dijeron que sí. Yo fui el último en decirlo, porque si algo salía mal, para que no me miraran a mí. Primero llegó como un angelito, hasta que se le cayeron las alas y se volvió un fucking torbellino. Era tan pequeña, y ahora es tremenda yegua. ¿Cómo ha sido mi experiencia con estas perritas? Como ya dije, no cuento el primer perro, porque no era tan mi perro. Solamente lo tuve durante 2 años, y fue cuando yo tenía 4. Antes de la Maya, intentamos adoptar un perro callejero, pero no funcionó. Era un perro que se crió en la calle y no lo podíamos mantener encerrado, ni alimentarlo con comida canina. Después de eso, me resigné de tener un perro alguna vez. Cuando la Maya llegó con sus 6 meses, no creí que duraría tanto tiempo, por lo que pasó con el perro callejero, y no me quería encariñar. Jugaba con ella y todo, pero al principio yo no la amaba. Con el tiempo comencé a aceptarla, y la amé como nunca creí que lo haría. Yo no era bueno con ella todo el tiempo. Antes era mucho más temperamental que ahora, y no es que ahora no lo sea, solo que ahora estoy más en control. Ella nos acompañó a todas las mudanzas, desde la casa donde la adoptamos hasta la actual. En la última mudanza que tuvimos, a la Maya le aterraba estar en el vehículo, por lo que tuvimos que agarrarla para que no saltara. Aunque ese miedo lo perdió cuando comenzó a salir a la playa junto a la Mika. A la Mika la tuvimos porque un miembro de mi familia quería un Frenchie porque le encantaba. Se la vendieron mintiéndoles con la edad, diciendo que tenía meses cuando en realidad tenía 3 años. Al decir meses también podrían ser 8 meses. No es que hayan confundido a un cachorro con un senior. Obviamente usaron a la perrita para parir hasta el cansancio. Como los perros de raza son minas de oro, así que básicamente compraron su libertad. Tiene la cola mal cortada, y cuando llegó a la casa, la Mayita se empezó a orinar por toda la casa, y le gruñía y a veces la atacaba. Eso al principio, hasta que empezaron a llevarse bien, hasta el punto de poner su cabeza encima de la otra.
La mica suele dejar restos de comida en su plato, así que la mallita se ponía detrás a esperar hasta que acabara y se comía los restos. En la playa, cuando la mica se ponía muy dentro del agua, la malla comenzaba a ladrarle. Y cuando la mica empezaba a correr, por alguna razón, la malla iba detrás de ella y le mordía el cuello. La malla no era una perra brava, pero tuvo malas experiencias con dos perras, una poodle y una quiltra. Nosotros compartimos un departamento con el dueño del poodle, y esta era territorial, así que le ladraba. En una ocasión estábamos tomando once y la poodle no dejaba que la malla se acercara y la malla se arrinconaba. A mí no me gustaba eso, entonces yo la llamaba, decía ven, ven, y la malla vino, hasta que de pronto empiezan a pelear debajo de la mesa. Y lo último que veo es que la malla tenía su pata encima de la poodle. Ya no la estaba mordiendo ni nada, se habían detenido, y la malla solamente la veía y le gruñía y le tenía la pata encima. La poodle estaba boca arriba. Mi familia se había enfadado con ella, pero yo estaba orgulloso. Con la quiltra era diferente porque era más grande. El predueño de la mica dejaba entrar a esa perra al departamento, al actual, y el primer día en que nos mudamos, esa perra atacó a la mía por comida que no era de ninguna. Le hizo una herida a mi malla en el cuello, y desde entonces ya no la veía con buenos ojos, pero todavía no le pegaba. Cuando salía a pasear con la malla, a veces esa perra nos seguía, e incluso subía a los ascensores, pero yo ya no la dejaba, y ladraba por eso. En un paseo nos hizo tantos problemas, porque a veces hasta se me tiraba, que le comencé a pegar. Y lo hice con tanta frecuencia que lo comencé a hacer por placer, porque así se detenía. A veces me sentía mal e intenté reconciliarme con ella, pero al momento de subirme al ascensor, volví a ladrar y la tregua se fue al piso. Lo peor es que igual la subían al departamento y pelearon más de una vez, pero la malla nunca se rajó. Ella fue la perra más hermosa que he visto en mi vida. Yo adoraba sus ojos cafés. Ella se nos fue el 27 de febrero del año pasado. Me hubiera gustado estar con ella en sus últimos momentos, pero yo estaba trabajando. Nunca supimos por qué o cómo se enfermó. Estuvo 9 años con nosotros. Por alguna razón sentí que ya nos quedaba poco tiempo, porque envejecía. Por lo mismo tengo más de 1000 fotos de ella. Y por eso, antes de irme al trabajo, le saqué una última foto. Mientras yo estaba de turno, en mi grupo familiar hablaban de que la malla estaba respirando muy fuerte y no se quería mover. Estaban muy preocupados y yo, ingenuo, creí que se trataría de una enfermedad común que se resolvería al día siguiente. Entrada la noche, pregunté cómo estaba. No recibí respuesta y entendí que algo había pasado. Pero aún así esperaba a que ella me recibiera a la puerta, pero al llegar me recibió mi hermano y lo entendí. Me abrazó y yo no quería llorar. Y cuando terminó de abrazarme, caminé lentamente hacia ella. Se me salían las lágrimas, pero no quería llorar. Y al llegar a su cuerpo, le hablé un poco, la toqué y no se sentía blandita y estaba fría. La pellizcaba para que reaccionara y me mordiera como siempre lo hacía. Lo hice como 3 veces, pellizcaba su cuello, ella siempre volteaba para morderme. En ese entonces yo usaba un
pendiente. Me lo saqué y se lo puse en su cuello. Cuando se fueron, me fui a mi pieza, me senté y comencé a ver fotos de ella. Y mientras pasaba el dedo yo me rompí. Comencé a llorar y no pude mantenerme sentado. Y seguía viendo fotos de ella en el suelo. No te puedo ver, no te puedo oír, no te puedo sentir, decía. Y pensar que meses antes yo me urgía porque se le había roto una uña y sangraba. Yo decía en esos pensamientos que uno tiene en un día cualquiera cuando nada importa, que si se va, por lo menos podremos limpiar sus pelos. Pero cuando se fue, eso fue lo de menos. Yo dormía con ella y no me sentía bien cuando dormía en otra parte. Y cuando ella se fue, ya no podía dormir bien. La quiero de vuelta, gemía. Estuvimos de luto por casi 3 semanas, hasta que encontramos una publicación de una cachorrita que necesitaba un hogar. Una cachorra de aparentemente 1 mes, ojos claros y pelaje blanco. Al final todos dijimos que sí. Recuerden que yo fui el último en decir que sí. Y al día siguiente la cachorrita ya estaba en la casa. Llegó en brazos la Perla, lamía la cara la Perla y resultó que era un torbellino con patas. Teníamos experiencia criando perros, mejor dicho, de 6 meses en adelante, pero de 1 era un caos. Lloraba todo el tiempo, se orinaba y defecaba donde quería, porque todavía no sabía hacer en la sabanilla, y cuando aprendió le daba igual. Era un logro que hiciera en la sabanilla. Hubo un momento en que se hizo más en la sabanilla que afuera, pero no hacía en la sabanilla siempre. Y cuando comía la mica se ponía ansiosa y se iba al plato de la mica a comer su comida. Y lo peor de todo es que mordía todo. Ahora igual lo hace, pero no con tanta frecuencia. ¿Y cómo recibió la mica a la cachorra? Babeaba por todas partes. La Maya, cuando la mica entró por primera vez, se empezó a orinar por todas partes. La mica babeaba. Su desarrollo en los primeros 6 meses fueron algo complejos, pero ya está algo más madurita. Ahora muerde menos cosas y espera a la mica a que coma su comida antes de comerse los restos, aunque sigue ladrando hacia afuera y a nosotros cuando comemos. Pero sé que será una gran perra. Hoy por hoy ella duerme en mi cama. Hoy por hoy ella duerme en mi cama y juega con la mica, y a veces es la mica quien la busca. Ella hasta defiende a la Luna cuando siente que está amenazada por otro perro o por nosotros. La Luna resultó ser tremenda y apenas nos la podemos. Hablando de su nombre, yo le habría puesto Épona, por ser casi idéntica a la Maya por dentro y fuera. Yo, cuando la Maya se fue, le pedí a Dios que si teníamos otra perra, que se pareciera a ella, pero con un rasgo distintivo, que en este caso fueron sus ojos. Así que Milagro sería otro buen nombre. Este fue el video del año. No fue nada fácil hacer este video, porque planearlo me tomó días, creo que meses, y un par de lágrimas, pero necesitaba hacerlo. Eso es todo. Feliz resto del año.